Un saludo muy especial desde el Centro Cultural Leopoldo López Álvarez del Banco de la República, de la sucursal en la ciudad de Pasto. Les damos la bienvenida al inicio de este seminario denominado Música y Desplazamientos, construcciones sonoras en los procesos de desarraigo y reconciliación. La música, como parte de la construcción cultural del ser humano, constituye una forma de lenguaje que se relaciona íntimamente con la experiencia vital que éste establece con el contexto en donde habita. Ahí propicia espacios de imaginación poética y metafórica y a la vez refuerza los lazos de unión comunitaria. Son rituales que van más allá de la espectacularización del habla y del sonido, y en esta perspectiva, el seminario propuesto Música y Desplazamientos, construcciones sonoras en los procesos de desarraigo y reconciliación, abordan diferentes perspectivas en torno al papel que juega la música en la construcción de un escenario político para ser escuchado. La potencia de la voz y los sonidos de los instrumentos permiten decir lo que se siente, el dolor, la alegría, la crítica, la posición dentro de un territorio. Si bien hoy no vamos a escuchar interpretando piezas musicales, sí tendremos las reflexiones de sus representantes directos y, por otro lado, académicos que han realizado un trabajo extraordinario al dejar en evidencia la capacidad de la música para poner en cuestión la realidad social, política y cultural de los territorios. Y desde luego las nuevas concepciones de la música que nacen de las relaciones tecnológicas que dan un giro a lo tradicional y se insertan de manera directa en posturas políticas frente al conflicto social. Le damos la bienvenida al maestro Menandro Bastidas, con quien conjuntamente hemos desarrollado este seminario, Música y Desplazamientos, para dar la apertura oficial de estos espacios de conversación. Maestro Menandro, bienvenido, buenos días. Hola, sí, Isabel, muchas gracias. Maestro Esteban Busch, cordial saludo. En nombre de la Universidad de Nariño, de su departamento de música, de los grupos de investigación, cultura y región, GRITMUS y la red de investigación temática en música y artes rítmica, en una estrecha alianza con el área cultural del Banco de la República de la Ciudad de Pasto, reciban un cordial saludo y una especial bienvenida, invitados, conferencistas y público asistente, a este evento que busca crear un espacio para la conceptualización sobre la relación entre música y desplazamientos, tanto aquellos desarraigos que se hacen de manera forzada como los voluntarios e intencionales. En el evento se hablará de exclusión política y social, de resistencia, resiliencia, perdón, reconciliación, reconstrucción, construcción de paz y de música y política, pero también de búsqueda, como la búsqueda de oportunidades que abriga el corazón de todos los migrantes hispanos hacia Estados Unidos, donde la música ha permitido el acercamiento de los pueblos y el fortalecimiento de sus identidades, en medio de las duras circunstancias en las que estas comunidades deben vivir en el país del norte. La voz de los protagonistas del evento mostrará cómo la música ha ayudado a las víctimas de las grandes guerras mundiales en Europa, de las dictaduras militares en América Latina, del paramilitarismo, las guerrillas, la delincuencia común y las fuerzas del Estado en Colombia, pero también cómo la misma música ha servido en otros procesos de desplazamiento en los cuales los intereses económicos, políticos y culturales no han sido indiferentes, donde las ideologías que sustentan el poder no han dejado de ejercer su influjo. Bien, de esta manera, entonces, damos inicio a nuestra conferencia inaugural y para ello le damos la más cordial bienvenida a Esteban Busch, ensayista e historiador de la música, es profesor de la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales de París, es especialista de las relaciones entre música y política. Ha escrito libros sobre la música durante la última dictadura militar argentina, Música, Dictadura y Resistencia, Fondo de Cultura Económica en 2016, es sobre el himno nacional argentino, O Juremos con Gloria a Morir, 1994, en la segunda edición, sobre los orígenes de la vanguardia musical, sobre la Oda a la Alegría y el mito de Beethoven.
Por lo tanto, es para nosotros, para el Banco de la República, para el Departamento de Música, un honor poder contar con la participación de Esteban en este seminario de reflexión crítica y diálogo en torno al desplazamiento, pero también a esos procesos que ha generado la música. Bienvenido, es un honor para nosotros poder tenerlo en esta programación. Un cordial saludo. Muchas gracias, Isabel. Yo estoy muy feliz de saludarla, saludar al maestro Menandro Bastide y saludar a todas las personas que están escuchando esta conferencia, sea en Colombia o en otros lugares. Para mí es una oportunidad de reflexionar con ustedes. Creo que hay un sistema que permite hacer preguntas o comentarios a medida que vamos hablando, así que los invito a todos, a todas a hacerlo. Trataré de contestar a medida que vaya recibiendo esos comentarios, esas preguntas. En todo caso, para mí es una oportunidad, decía, de reflexionar sobre la música en términos de estas dos palabras que he mencionado en mi título, resistencia y resiliencia, que parecen casi parientes, ¿no? De cómo suenan parecidos, y que en el fondo sí tienen algo en común, que es esta idea de cómo la música puede cumplir en la vida de las personas, de las comunidades, en algunas circunstancias, una especie de dispositivo de defensa, dispositivo de lucha tal vez, dispositivo para hacerle frente a la dureza de la realidad, de la vida, de las circunstancias políticas. Ahora creo que tanto en Colombia como aquí desde Francia, en donde les estoy hablando, como en mi país de origen, la Argentina, como en todo el mundo, estamos más preocupados por toda la tremenda situación que estamos viviendo colectivamente a causa de la pandemia, del coronavirus, por supuesto. Y es para un investigador, como es mi caso, es interesante tratar de vincular esta experiencia colectiva con otro tipo de situaciones históricas en donde la música ha estado, en cierto modo, entretejida con la experiencia del sufrimiento humano, pero también con la determinación de hacerle frente, con la determinación de disfrutar de la vida donde sea posible pese a todo, y de tener una comprensión de lo que está ocurriendo. Por eso decía que la resistencia y la resiliencia, es decir, la resiliencia, la capacidad que puede tener la música de ayudarnos a superar una situación de trauma o de sufrimiento o de enfermedad, esa resiliencia es oportuna hoy. Estamos necesitando recursos morales y recursos materiales, a veces recursos económicos para hacerle frente a la situación. Y también estamos necesitando, en cierto modo, oportunidades de diálogo, oportunidades de trabajar sobre la experiencia común, trabajar sobre el pasado de esa experiencia común. Por eso decía que además de estas dos palabras, resistencia y resiliencia, me gustaría subrayar la palabra desplazamientos, puesto que ese es el título de este seminario, al que Isabel y José han tenido la amabilidad, la cordialidad de invitarme. Me resulta interesante de verdad que la palabra desplazamiento figure como título de esta serie de encuentros, por una razón a la vez simple y muy vertiginosa, que es el hecho de que, bueno, como lo estamos viendo a diario en todo el mundo, uno de los efectos globales de la pandemia es prácticamente paralizar los desplazamientos en general. En distintos momentos, con distintas duraciones y con distintas gravedades, muchos, la mayoría creo de los humanos en esta época hemos pasado en estos últimos meses por la experiencia de estar en cuarentena o confinados o en lockdown. No sé exactamente cuál es la palabra que más se usa en Colombia para eso. En la Argentina es la cuarentena y aquí en Francia, traducido por supuesto, es el confinamiento. Pero como sea, es esta experiencia común de estar
encerrados en casa, por buenas razones, por otra parte, por razones de cuidar su propia salud y cuidar la salud de los demás. Es un gesto solidario y es un gesto de autocuidado, pero a la vez ha producido una experiencia extraña. Creo que es una manera neutra de describirlo, esto de estar encerrado o encerrada en un espacio doméstico en general y tratando de comunicarse, pese a todo, con el exterior, con nuestros amigos, nuestras amigas, la gente que queremos, nuestros compatriotas y tal vez con otras personas que no conocemos directamente, pero con las cuales entramos en cierto modo en discusión. Y la música ha sido desde el mes de febrero, marzo, hasta el día de hoy, un vector muy, muy importante de esto que ha ocurrido. Yo estoy ya imaginando cómo de acá a un tiempo, de acá a unos años, va a haber, no sé si bibliotecas enteras, pero por lo menos muchas investigaciones de los musicólogos, de los etnomusicólogos, de los sociólogos, de los antropólogos de la música, hombres y mujeres que van a interrogar este momento histórico. Y creo que tal vez cada uno de nosotros, cada persona, ya tiene una especie de, ¿cómo decir?, de diario de cuarentena en su relación con la música. Puesto que, decía, el desplazamiento es aquello que más difícil es de hacer en este momento. No podemos prácticamente viajar, no podemos a veces salir, y a la vez podemos viajar gracias a la música, podemos viajar hacia el pasado, podemos viajar hacia otros lugares, y por supuesto es una ficción. No estoy diciendo que eso es una manera de anular la realidad de esta inmovilidad forzada, pero sabemos que el imaginario, nuestras emociones, nuestros sentimientos se nutren, necesitan esos viajes imaginarios, esas maneras de estar en otro lado, en otro tiempo, con otras personas, viviendo otras cosas. Y esa es una de las funciones sociales, creo que la música siempre ha cumplido en distinto modo, de acuerdo a distintas tecnologías, pero bueno, es un rasgo común. Y sobre eso quería reflexionar en relación con la resiliencia. Para eso les quisiera invitar, Isabel, por favor, le invito a compartir con las personas que nos están escuchando el link de este pequeño clip que encontré en YouTube, que fue posteado el 22 de marzo en Alemania y que es la grabación en video de una interpretación que hizo una muchacha llamada Emily, que vemos en la pantalla, pero de la cual no se sabe, por lo menos yo, nada más, desde su balcón de la ciudad de Stuttgart, en Alemania. La canción, ustedes la van a reconocer inmediatamente, es la Oda a la Alegría de Beethoven, pero interpretada como una versión pop, digamos, cantada como una canción pop en alemán, en su idioma original, que es el idioma en el cual escribió Friedrich Schiller, el poeta alemán, la famosa canción Oda a la Alegría, y que habla de no solamente la alegría como una emoción subjetiva, personal, sino la alegría del encuentro con otros y con otras, la alegría del encuentro fraternal y sororal, diríamos hoy, entre los seres humanos. Así que los invito a escucharla, a Emily, cantar esto mientras yo sigo conversando, les sigo hablando, porque es un ejemplo que me llama la atención por distintas razones. Primero es porque, bueno, esta mujer, Emily, tiene una muy linda voz y está haciendo una versión que es agradable de escuchar, por lo menos desde mi punto de vista, y a la vez que es un poco lo contrario de la obra para gran orquesta sinfónica que Beethoven compuso, como ustedes probablemente sepan. La Oda a la Alegría es la última parte de la 9ª sinfonía de Beethoven, estrenada para coros, solistas y orquestas en el año 1824.
y que desde esa fecha, 1824, hasta ahora, ha sufrido una cantidad prácticamente infinita de versiones y de transformaciones, muchas de las cuales se han utilizado en situaciones donde había que expresar una forma de resistencia o una forma de crítica al poder. Por ejemplo, en estos últimos años, y son nada más que algunos ejemplos, se la ha escuchado cantada en Alemania, en algunas ciudades, en particular en la ciudad de Mainz, para protestar contra la xenofobia que una parte no mayoritaria, por supuesto, pero sí significativa de la población alemana estaba expresando la xenofobia frente a la llegada de los migrantes que Angela Merkel había permitido ingresar a Alemania. La Oda a la Alegría fue cantada contra la xenofobia y a favor de la solidaridad con estas personas. En ese momento, hace algunos años, también se la cantó de vuelta en París en el año 2016 en una serie de manifestaciones que se llamó la Nuit debout. La Nuit debout quiere decir en francés la noche de pie. Y allí la idea era hacerla en versión orquestal, pero sin un director fijo, como haciéndole una crítica a la idea vertical de la música clásica de que en una orquesta sinfónica hay alguien que manda y los otros que obedecen. Bueno, podría hablarles largo tiempo de esta historia de la novena sinfonía y en particular de la Oda a la Alegría como canto de resistencia o de resiliencia, pero me interesa subrayar este ejemplo reciente de marzo del año 2020 de esta mujer, Emily, en Alemania, porque es una de las primeras, no de las primeras, pero bueno, sí, dentro de la primera ola, digamos, de manifestaciones musicales que empezamos a ver en Internet cuando la cuarentena se transformó en una consigna más bien general. Como les decía hace un momento, creo que hay un trabajo interesante para hacer sobre la experiencia de la gente durante este tiempo, digo la experiencia musical. Todos hemos visto, por ejemplo, estas canciones y hacia el final de esta charla les voy a proponer ver una juntos, en cierto modo, pero bueno, todos hemos visto estas performances colectivas de gente que se puso a hacer una canción o a hacer una obra de música clásica o incluso a bailar estando separados por la cuarentena, por el confinamiento, y esa voluntad de estar juntos y a la vez vivir la realidad separados se reflejaba y se refleja de modo muy gráfico en estas pantallas donde tenemos cada uno en su ventanita, como ahora me estarán viendo a mí, en su ventanita virtual, quiero decir. Y eso en sí es una novedad importante con respecto a lo que son las prácticas musicales históricamente. Valga recordar que, por ejemplo, en el campo de la música clásica hay toda una provincia, digamos, un subgénero, como se llame, que es la música de cámara, ¿no? Los cuartetos, los quintetos, los tríos, toda esta música que se llama de cámara, justamente porque históricamente había que hacerlo en una cámara, es decir, en un espacio común. Bueno, históricamente eran grandes salones de gente con recursos, adinerados o nobles, pero más allá de esa dimensión era la idea de estar en un espacio haciendo esa música juntos o juntas, y eso es lo que no se puede hacer, y eso es lo que muestra esa fragmentación de las pantallas de nuestras computadoras cuando buscamos canciones o obras producidas conjuntamente, porque lo que no se ha desmentido desde el comienzo de esta crisis hasta hoy es esa voluntad que tienen los músicos de, en cierto modo, ponerse al servicio de la comunidad para mostrar la vigencia del vínculo social, la vigencia de la voluntad de estar juntos, que es lo que funda
la idea misma de una comunidad humana. Y en ese sentido, el ejemplo de esta Oda a la Alegría cantada por esta mujer alemana, me parece que es un buen síntoma de esa voluntad, porque a la vez se la ve en la pantalla sola, por supuesto, y se la ve accediendo al exterior vía este amplificador, estos parlantes que tiene en su balcón, con la idea de que hay primero una cercanía con los vecinos, ¿eh? Y eso se ha visto en muchas situaciones de músicos que se han puesto, incluso a veces sin amplificación, que se han puesto a cantar o a tocar en la ventana. Las primeras imágenes que yo vi desde ese punto de vista fueron las de Italia, que fue uno de los primeros países afectados por las medidas de cuarentena, donde se veía gente cantando juntas desde su ventana, en particular la canción Bella Ciao, que es una famosa canción de la época de la resistencia al fascismo y al nazismo durante la Segunda Guerra Mundial. Así que entre esa etapa de la Segunda Guerra Mundial y el momento del coronavirus, la canción Bella Ciao era como un hilo conductor, casi un hilo de Ariadna, mostrando una continuidad en esas ganas colectivas de hacerle frente al sufrimiento, a la barbarie, a la muerte. Ahora, lo llamativo es para un investigador que la variedad de esas formas de producir música juntos, ¿no? Porque por un lado, siguiendo con el ejemplo italiano, hubo mucha gente cantando desde su ventana todos juntos. También hubo solistas cantando, por ejemplo, arias de ópera, a veces con acompañamiento en playback de una orquesta, como evocando esta orquesta ausente. Y bueno, así hay toda una red de situaciones creativas que corresponden a la voluntad de hacerle frente a la situación y a la vez de hacerlo con recursos que sean una manera de decir, seguimos siendo músicos, seguimos siendo cantantes, seguimos siendo intérpretes, aun si la realidad nos obliga a frenar, a detener nuestros desplazamientos. Y yo quisiera, de paso, en medio de esta charla, hacerle llegar un saludo a todas las personas que están escuchando y que son músicos y que son músicas, porque sé que en todos lados, aquí en Francia es muy notable, pero sin duda en Colombia también, en Argentina también, la profesión misma de ser músico en este momento está hackeada como pocas veces en la historia, justamente como un efecto de la dificultad de la distanciación social, de la dificultad de desplazarse y de la necesidad imperiosa de priorizar el cuidado colectivo de la salud. Así que mi solidaridad para los músicos, para las músicas, esperando que pronto puedan estar trabajando como sin duda lo desean. Ahora, la propuesta de esta charla no es solamente hablar de la actualidad, no es solamente hablar de la resiliencia, sino también de la resistencia. Es algo que en cierto modo ya estoy haciendo, pero quería volver un poco hacia atrás en la historia e invitarlos a escuchar una segunda canción, siguiendo un segundo link que va a estar distribuido en la cuenta de Facebook de esta conferencia. Había previsto decir algo sobre la Primera Guerra Mundial, hay mucho para decir, he trabajado sobre la Primera Guerra Mundial y la música en el caso francés, sobre todo, y hay unos capítulos muy interesantes de cómo la música estuvo tanto del lado de ayudar a la resistencia en el sentido de resistir a la adversidad en el caso de los soldados, como también en la utilización que hicieron los gobiernos y no solo los gobiernos, la utilización de la música para, para apoyar la guerra, para incluso estimularla. En ese sentido, no quisiera que terminemos esta charla dejándoles la idea de que la música siempre es, entre comillas, buena, que siempre está del lado de la resistencia a la opresión. Lo sabemos, la música puede servir para cosas
muy diferentes, a veces para el bien, a veces para el mal, a veces para la opresión y la represión, y también a veces para la resistencia y la resiliencia. Pero bueno, yo lo que quiero subrayar en este encuentro es el rol de la música en situaciones de resistencia y de resiliencia en el sentido que estábamos diciendo. Y por eso los invito a escuchar la versión que el gran cantante y actor Yves Montand hizo del Canto de los Partisanos, que fue la canción faro, digamos, la del himno, si se quiere, de la resistencia francesa durante la Segunda Guerra Mundial. Es una canción que ustedes probablemente conozcan, es muy famosa. Y me interesa la versión de Yves Montand, bueno, porque es una hermosa versión de un hombre que tenía una voz increíble, pero también porque si prestan atención a cómo comienza esta grabación que les indiqué, comienza no con el canto de los partisanos mismos, sino con un canto y un ruido de botas, que son el canto y el ruido de las botas de los nazis, de los alemanes que estuvieron ocupando París durante esos años y buena parte de Francia y buena parte de Europa. Y lo que me resulta interesante en la versión de Montand es cómo el hecho mismo de comenzar con los sonidos, digamos, del enemigo, de estos cantos nazis, este canto nazi, por un lado recuerda que, como les decía hace un instante, el mal también hace música, por decirlo así, y también que cualquier canto de resistencia, cualquier gesto que consista en decir cantemos, está como inserto, está como incluido en un paisaje sonoro más amplio, que muchas veces es contradictorio. En este caso es como un recurso dramático, de la parte de Yves Montand o de su arreglador, de decir, nuestro canto de los partisanos está respondiendo a la barbarie, a la violencia del canto de los nazis. Y eso solo es como una especie de dramaturgia musical. Y a eso se suma el hecho de que en esta versión Yves Montand comienza hablando, como susurrando casi esta voz, que habla justamente de escuchar las voces en la campaña, en el campo, a escuchar las voces de la resistencia de los camaradas que vienen a construir una respuesta común. Y si ahora vuelvo a asociarlo con la situación actual, yo creo que todos hemos visto en estos meses, hemos escuchado más bien cómo la vida cotidiana, por supuesto, ha sido transformada por la situación y cómo en particular los paisajes sonoros, los sonidos que se oyen en distintos lugares han sido también transformados. Una sonoridad que fue recurrente, que sigue siendo, es, por ejemplo, todos los sonidos vinculados con las ambulancias, con la policía, con todo el control del Estado, que han tenido más relevancia con respecto a la banda sonora cotidiana que en tiempos normales. Pero algo que también me ha llamado la atención, que ha vuelto en muchos testimonios, es una nueva percepción del silencio, un nuevo descubrimiento de no solo los sonidos de la ciudad, sino también los sonidos de algunos animales que no podían oírse por el ruido imperante en tiempos normales y que de golpe aparecieron como emergiendo en medio de la pandemia como una percepción nueva, como algo novedoso. Hay muchas anécdotas que cada uno podría enriquecer, creo. Yo tengo las mías propias, pero ahora estoy pensando en algo que me llamó la atención, que fue un artículo publicado en el New York Times, creo, de una mujer que contaba cómo siempre había, por ejemplo, tenido problemas con la música de su vecina, que escuchaba muy fuerte y a horas tal vez tardías, y que durante meses había sido esa música de la vecina como un dolor de cabeza, un problema, y en este relato de New York Times de golpe decía, y ahora que estoy aquí en la soledad de mi lockdown,
esa música de la vecina me parece como un signo de cercanía, e incluso dice esta autora, lamento no poder darles el nombre ahora, pero lo tendría que buscar, dice esta autora, lamento no poder subir a decirle cuánto me gusta, cuánto me tranquiliza saber que está allí, que está cerca. Por supuesto, esta anécdota o esta mini historia es una historia urbana, es una historia de Nueva York. Uno puede pensar que al lado de la soledad de las personas en Nueva York que se conectan a otros con música, hay muchos dramas muchísimo más graves, empezando por aquellos de las personas que no pueden estar solas porque las condiciones de habitación no lo permiten, y ahí son otro tipo de historias que se pueden contar. Pero bueno, es una manera de abrir como un caleidoscopio de situaciones que a veces tienen que ver con el pasado, como en esta vinculación que les estoy proponiendo con Cantos de Resistencia, y que a veces son completamente novedosas. Siguiendo un poco con este muy breve recorrido histórico, yo en el resumen de la conferencia mencioné 3 momentos en particular. Uno es la Primera Guerra Mundial. Si hay alguna pregunta específica, puedo volver a hablar de ello. Pero bueno, la primera era la Primera Guerra Mundial, la segunda era la Segunda Guerra Mundial y la experiencia de la barbarie nazi, de cómo resistirle. La tercera situación, que fue la que estudié en mi último libro, es lo que se vivió en la Argentina durante la dictadura militar de 1976 y 1983. Hay ahora en la Argentina un gran interés de investigadores por la situación de la música en aquellos años, un interés por comprender una realidad que a veces se suele asociar, y por muy buenas razones, con la censura primero, con la persecución que sufrieron muchos artistas, muchos músicos, y con la idea de un vacío, de una ausencia, ¿no? De una música que en cierto modo se apaga por causa de la violencia, en este caso de la violencia de Estado. A la vez, estas investigaciones actuales, las que hemos hecho con una cantidad de colegas, que sigue creciendo por otra parte, muestran que hay un paisaje complejo de prácticas musicales, y una de las que más vuelven en los relatos y en las discusiones es sin duda la función que cumplió durante esos años en Argentina el rock argentino, el rock nacional, entre comillas, como se lo ha llamado. Yo creo que algunas de las figuras del rock nacional argentino de aquellos años son conocidas: Charly García, Luis Alberto Spinetta, quiero decir conocidas fuera de la Argentina y probablemente en Colombia. La figura de Charly García es, como ustedes saben probablemente, un personaje muy importante para entender no solo los años de la dictadura, por cierto, pues está activo hasta el día de hoy, pero entender el rol de la música popular en la Argentina como una manera de reflexionar con mucha ironía, con mucho sarcasmo, como es en el caso de Charly, su característica personal, sobre esta experiencia colectiva. Y hay una canción que siempre vuelve en prácticamente todas las discusiones históricas, y esa canción es el tercer link que les propuse compartir mientras sigo conversando. Ese link es el de Canción de Alicia en el País, una canción que Charly García compuso para la banda Serú Girán y que quedó hasta el día de hoy como una especie de himno resistente también, ¿no? Y esto es una discusión infinita en la Argentina de saber hasta qué punto el rock fue una música de resistencia. Hay gente que dice la música que resistió fue el rock. Hay gente que es más escéptica con respecto a esa idea, puesto que en general las canciones del rock de aquellos años no hablaban directamente del poder, no hablaban de los militares que gobernaban, no hablaban de la represión o de los muertos o de los desaparecidos. Así que se instaló
instalaba la idea de que había que oír en clave, en cierto modo, que había eh, que oír alegorías, es decir, maneras de decodificar en el texto de canciones que aparentemente no hablaban de la violencia política, decodificar esa violencia. Y el caso de Alicia en el país es el más famoso, porque parece muy, digamos, cuando uno lo oye con oídos retrospectivos, parece muy clara esa voluntad de hacer circular un mensaje crítico, un mensaje diciendo yo no estoy de acuerdo. Hay frases claves como un río de cabezas aplastadas por un mismo pie, por ejemplo, que ahora resulta casi imposible no asociar con la violencia de aquellos días, pero que a su vez, como el título mismo de la canción lo indica, podía ser asociada más bien a Alicia en el País de las Maravillas, a Lewis Carroll, a las cabezas aplastadas por la reina de corazones en el cuento de Carroll, en fin, a cosas que podían ser tal vez poéticas, podían ser tal vez líricas incluso, pero que no había obligación de escuchar en clave política. Y sin embargo, así es como se la escuchó y así es como se la sigue escuchando y cada vez más hoy. Así que si ahora están, mientras escuchan esta charla, escuchando tal vez como complemento a esa canción, para los que no la conocen, podrán a la vez recrear el ámbito de aquellos años, el ámbito sonoro y el ámbito visual incluso, pues es una grabación de un concierto, y tratar de jugar el juego de qué interpretación se le da. Debo decir que frente a las personas que defienden la idea del rock nacional argentino como música de resistencia, la idea que tiene más consenso y que yo personalmente comparto es que no es tan apropiado hablar de música de resistencia como de hablar de una música que creó un espacio alternativo al del poder, que le dio a los jóvenes de aquella época, entre los cuales me contaba yo, pues en aquellos años era adolescente, que nos dio a los jóvenes de aquellos años un espacio y una estética y una posibilidad de encontrar un placer en representaciones de lo colectivo que no eran las que nos proponía el poder dictatorial, que no eran las que transmitía la escuela de la dictadura ni las instituciones más tradicionales, sino que eran una creación colectiva en un espacio que también era creado colectivamente. Y esta idea, esta sociología de las islas, como a veces se lo ha dicho, esta sociología de los lugares alternativos, de las heterotopías, como hubiera dicho Michel Foucault, esta idea del rock ha quedado, como creo, la explicación, el análisis más convincente de cómo en esos años la música pudo cumplir ese rol. Hasta el día de hoy yo sigo escuchando esas canciones de aquellos años, no todos los días, les confieso, les aclaro, pero sí las escucho a menudo como huellas de esa capacidad que tienen los músicos para tomar la palabra, para decir otra cosa, para decirle al poder que hay otra cosa por decir, que hay otra estética, que hay otros gustos y que hay otros ritmos empezando por el ritmo de la música rock, que es una música que mueve cuerpos, mueve los cuerpos de un modo que en aquella época en la Argentina era casi lo contrario de la manera que tenía la dictadura de querer mover los cuerpos, cuyo modelo era el desfile militar y la música militar. Son técnicas de operación sobre los cuerpos, puede decirse. Algunas son de abajo, de arriba hacia abajo, de poder vertical, dictatorial, y hay otras que son democráticas, que son horizontales, son maneras de mover los cuerpos que se gestionan, que se producen, que se comentan también de modo horizontal, democrático y compartido. Y debo decir, volviendo también a una conexión con lo que está sucediendo en este planeta desde que empezó la pandemia, que a mí una de las cosas que más me conmueven cuando miro en internet qué cosas hay, es no solo los músicos que siguen produciendo cosas colectivamente a pesar de estar separados por la realidad física, sino la gente que intenta bailar. El baile es
increíble cómo se ha transformado en una especie de símbolo de lo que es un riesgo. Por ejemplo, aquí en Francia y en otros lugares también, de todas las actividades que lograron reabrir en estos últimos semanas, estos últimos meses, los lugares donde se baila son los que más problemas han tenido. De hecho, las discotecas, por ejemplo, no han podido reanudar su trabajo, siguen cerradas y no se sabe cuándo van a poder volver a abrir, porque los cuerpos que se relacionan a partir del placer, con el baile, con el ritmo sincrónico, que es también el ritmo sincrónico del erotismo, de la seducción, del amor, esos ritmos compartidos son los que chocan con la exigencia de la distanciación, de la idea de que hay que estar a distancia de las otras, de los otros. Y esta es una realidad muy impresionante que a mí me retrotrae a estas épocas dictatoriales en donde el control de los cuerpos fue tan importante. Y esto se podría decir de otras situaciones. Bueno, desde ya en Alemania nazi hubo esa voluntad de controlar los cuerpos y creo que es una tendencia, una especie de reflejo casi de cualquier poder opresor de decir voy a controlar los cuerpos, no solo a través de la violencia física, por ejemplo, en situaciones extremas, a través del arresto, de la prisión, de la tortura y del asesinato, llegado el caso, pero también a partir de los regímenes de placer, de cómo la gente está autorizada o no autorizada a divertirse. Y lo que es delicado y lo que yo quisiera evitar de presentar como malentendido es que, claro, hay una enorme diferencia entre una situación dictatorial y la situación actual en donde la limitación de estos desplazamientos, la limitación de estos contactos, la limitación de estos intercambios sonoros es el resultado no de una imposición autoritaria, sino de una decisión colectiva de cuidarse, de cuidar el vínculo social en la medida en que se lo suspende. Es una situación muy paradójica en el fondo y creo que esa paradoja de cuidarse juntos estando separados es algo que produce una transformación profunda de nuestro modo de ver a los demás. Vamos a ver cuáles serán los costos, cuáles serán las secuelas, pero cuáles serán tal vez los insights, las ventajas en cierto modo, que descubriremos, espero, cuando esta situación tienda a superarse. Ahora, un poco para ir cerrando la parte de mi exposición, de mi conferencia propiamente dicha, entonces quisiera invitarles a compartir un cuarto ejemplo musical. Isabel, si podemos compartir entonces el link que lleva a esta canción que se llama Blues del Sur, del argentino Lucio Arce, interpretada por la Orquesta Alas de Tango. Espero que me disculpen si insisto con dos ejemplos argentinos. Bueno, es un modo de estar atento a lo que pasa en mi país de origen y también un modo de compartir algo latinoamericano y una sensibilidad, empezando por la del idioma, que creo que va a reflejar en parte también lo que están viviendo allí. Entre paréntesis, como van a ver en este clip, esta canción Blues del Sur de Alas de Tango, hay todos unos mapas un poco graciosos que se refieren a la difusión del tango a nivel global, a partir de la época, o incluyendo la época de Carlos Gardel, y la verdad que lamento que en ese clip no se haya puesto la etapa Medellín, que es lo que hace que Gardel esté asociado a Colombia, aun si es en condiciones trágicas. Pero bueno, creo que la canción esta es un buen ejemplo de cómo músicos profesionales en distintos lugares del mundo han tratado de hacerle frente al desafío de inventar no solo nuevas canciones, sino nuevas maneras de presentar lo que decía, esta voluntad de estar juntos en la distancia, en la ausencia de desplazamiento, en la imposibilidad de estar juntos. Y eso se ve en esta ingeniosa reconstrucción de ventanitas de la ciudad, del barrio, mejor dicho, de La Boca, en Buenos Aires,
Aquellos de ustedes que han estado en Buenos Aires seguramente han visitado este barrio tan famoso, el barrio de La Boca. Pero por supuesto los músicos que se ven en este clip incrustados en esas casitas de La Boca son personas que están trabajando con tecnología moderna para hacer esta especie de cosa imposible, que es tocar juntos a la distancia. En este caso, este blues, que en realidad es un vals y que alude al tango, así que hay como una estética multigénero en la manera misma de componer y de tocar de estos músicos de la orquesta Alas de Tango. Yo no sé, creo que tal vez voy a hacer una pausa aquí para dejarles tal vez un minuto en compañía de esa música y luego, Isabel, si le parece, podemos entrar en la parte de preguntas y respuestas, incluyendo las preguntas que hayan sido formuladas en el chat por escrito, a las cuales yo no he estado teniendo acceso porque estoy en este momento conectado a la plataforma. Pero a ver, voy a ver si puedo verlas directamente y si no, cuento con usted para anunciarme, traducirme en cierto modo cuáles son las preguntas que más pueden interesar a nuestros oyentes. Si tenemos preguntas, Esteban, usted me dice. Bueno, pues la escucho, o escucho a la persona que haga la pregunta en directo. No, eso creo que no se va a poder hacer en esta situación, a menos que sea mi colega José Menandro Bastide que quiera participar en la conversación, o usted, Isabel. Bueno, aquí estoy, así que trataré de contestar a las preguntas que haya. Bueno, si quisiera saber si puedo iniciar yo, que tengo una cantidad de situaciones que, pues, lamentablemente por la limitación del tiempo, pues seguramente no se alcanzará a hablar de todo, ¿no? Pero bueno, mire, nosotros en primer lugar, bueno, partimos de que los desplazamientos son múltiples, o sea, todas estas ideas trabajadas con Isabel para configurar este seminario, que pues es de una gran importancia para nuestro país y pues para Latinoamérica y para el mundo, porque pues los desplazamientos se han dado históricamente, ¿no? Y han sido de diverso tipo. Entonces hemos conversado acerca de, pues, de ubicar diferentes planos donde se han producido estos desplazamientos, algunos forzados, otros voluntarios, etcétera, etcétera. Entonces, nosotros partimos del nuestro, que es uno de los más complejos y que nos toca vivir ahora en esta circunstancia, en este momento histórico, pues, en el cual tiene vigencia nuestra vida, ¿no? Y pues que ha sido el resultado del choque de múltiples fuerzas, entre ellas la guerrilla, los paramilitares, la delincuencia común, las mismas fuerzas del Estado, ¿no? Y que han llevado pues a desplazar a una gran cantidad de personas de sus sitios de vivienda, muchas veces con una limitada o sin ninguna propiedad, sin ningún utensilio, ni siquiera la ropa, a duras penas lo que van llevando puesto, ¿no es cierto? Entonces, allí hay, bueno, usted aborda aquí un aspecto que me parece a mí sumamente importante. O sea, las guerras, las grandes guerras, han producido obviamente grandes desplazamientos, desarraigos espantosos, reorganización de la geopolítica en Europa, reorganización de las mismas sociedades, ¿no? O sea, la construcción de muros, la construcción de, bueno, y no solamente la construcción de muros físicos, sino también la construcción de muros ideológicos, ¿no? Entonces, yo quisiera preguntarle acerca de cómo ha servido en estos procesos de desarraigo tan masivos y tan espantosos que se han dado como consecuencia de las grandes guerras, cómo ha servido la música para la reconstrucción de esas sociedades, para la reconstrucción de las vidas de estos individuos, porque obviamente una de las cosas que nos llama a nosotros poderosamente es que todas estas comunidades desarraigadas de Colombia, bueno, no todas, un buen número de estas comunidades se está sirviendo de la música precisamente para hacer procesos de reconstrucción, ¿no es cierto? Y de reconstrucción y también de perdón, ¿sí?
para seguir adelante, porque es que no nos podemos estancar en un resentimiento que lo único que va a generar es un daño terrible para las víctimas y una circularidad que no conduce absolutamente a nada. Entonces tenemos que seguir adelante y la música ha servido. Entonces, yo quisiera pues saber, por ejemplo, cómo le ha servido la música a los polacos, ¿no? Todas estas circunstancias que se dieron en la Segunda Guerra Mundial, que precisamente persigue de forma tan espantosa a los judíos, ¿no? Especialmente el famoso gueto de Varsovia. Quisiera saber si nos pudiera hablar un poquito acerca de esta situación que le comento. Mire, José, le agradezco la pregunta. A la vez me gustaría decirle que para contestarla sería mejor que yo asista al seminario y escuche lo que ustedes están trabajando en ese plano. Pues debo decir que la cuestión de música y migraciones es un enorme campo de estudios muy importante en el cual yo no he participado directamente. Prefiero ser muy honesto en ese plano. Alguna vez he escrito cosas sobre la cuestión de cómo los recursos de música que los migrantes llevan en sí, aun cuando no tienen nada, aun cuando están despojados de cualquier objeto físico, son recursos que les permiten reconstruir su subjetividad, su vida, sus vínculos con otros, con otras. Yo creo que no hay ninguna duda que ha sido importante. Pero la sociología musical de las migraciones es en sí un tema y yo me estaría saliendo de mi rol, creo, si me pongo a improvisar una respuesta, siendo que ustedes están directamente ocupados con estas cuestiones. En el caso particular, puesto que me pregunta con respecto a eso, sí, eso sí puedo contestar. La música ha sido importante en situaciones de persecución de la Segunda Guerra Mundial, en Polonia y en muchos otros lados, en particular para los judíos, no solamente para ellos, por cierto, pero en las comunidades perseguidas, y no solamente en lugares aún en libertad, sino adentro de los campos de concentración. Han habido prácticas musicales, algunas de ellas han sido particularmente sofisticadas, por ejemplo, las que se llevaron a cabo en el campo de Theresienstadt, de Terezín, que aquellos que han estudiado un poco el tema saben, era un campo de concentración diferente, pues los nazis lo reservaban a las visitas públicas de la Cruz Roja, o sea que no reflejaba lo que era la realidad de los otros campos de concentración, que eran mucho más terribles, aun si la vida en Terezín era muy dura de todos modos. Bueno, en todo caso, en Terezín hubo una actividad musical donde sobresale, por ejemplo, una obra como El Emperador Atlantis, que es una ópera compuesta por Víctor Ullmann, un compositor que luego fue asesinado en Auschwitz y que compuso esa ópera en el campo de Terezín. Ahora, en los campos de exterminio, en lugares como Auschwitz, por supuesto que no había esa posibilidad de hacer una música organizada, digamos, salvo en una parte de actividades musicales que era organizada por los nazis, por los responsables de los campos de concentración mismos, y que en ningún caso se pueden describir como prácticas de resistencia, ¿verdad? Puesto que eran la música, y esto lo dice Primo Levi en uno de sus libros, era como una versión más de la locura del campo de concentración. Era como un aspecto más esa música impuesta a los prisioneros por los jerarcas nazis. Aún así, y esto yo lo menciono en mi libro sobre la novena de Beethoven, hay algunos anécdotas, unas historias de prisioneros muy jóvenes cantando la Oda a la Alegría pocos días antes de ser exterminados en la cámara de gas. Y esto es uno de los capítulos más tremendos y más conmovedores de esta larga historia de la Oda a la Alegría que yo evocaba al comienzo de mi charla, para decir que, bueno, que esta muchacha de Stuttgart que yo mostré, cuyo link compartí, formaba como un eslabón más en esta larga cadena. Pero bueno, para resumir mi respuesta con una no respuesta, me gustaría ser más especialista de esta cuestión de las migraciones para darle una respuesta más elaborada, digamos.
Ya, muchísimas gracias. Bueno, yo tengo, bueno, a partir de su respuesta, de su comentario, me viene a la mente esta famosa película de Claude Lelouch, ¿no? Les uns à les autres, que es una película que asocia, pues obviamente, el fenómeno de la música y la música en torno a qué se llama, a este conflicto mayúsculo que es el de la Segunda Guerra Mundial, donde pues el artista, músico, tiene que atravesar por circunstancias espantosas, entre ellas pues una violinista interpretar su violín, tocar su violín mientras su esposo es ejecutado en la cámara de gases, ¿no? Entonces, yo creo que sí, la música definitivamente ha cumplido un papel supremamente importante procesos de reconstrucción también en Europa. Y bueno, lo que usted decía también al comienzo de su conferencia es que la música también ha servido para otros propósitos, entre ellos los propósitos que están asociados a la verticalidad de los poderes agenciados por un establecimiento que pues busca fundamentalmente el control social y el control pues de de la sociedad precisamente con fines económicos. Yo tengo una pregunta ya para darle paso, me imagino que hay en el chat personas que están también interesados en sus respuestas, y es acerca de lo que sería la producción musical académica actual en Francia. Pues Francia se ha caracterizado por ser un país que ha estado vanguardia de la resistencia, ¿no? Pues ellos han protagonizado históricamente una enorme cantidad de eventos de esta naturaleza. Para no ir más lejos, pues la famosa Revolución Francesa del siglo XVIII. Entonces, yo quisiera saber si dentro de la música académica que se está haciendo ahora en Francia, hay evidencias de procesos de resistencia frente a lo que sería la verticalidad de los poderes agenciados por el establecimiento. Bueno, gracias por esa pregunta. Es cierto que la música en Francia y creo en otros países, también la música de vanguardia, la música académica este, post-tonal, digamos, ha muchas veces reivindicado una dimensión crítica. Me parece casi imposible decir eso sin citar el nombre de Theodor Adorno, que es el autor que más ha trabajado en ese sentido. Y desde la época de Schoenberg, de Arnold Schoenberg, a comienzos del siglo XX, que es un poco la figura de referencia para eso, se ha eh, creado esta conciencia de que hay una posibilidad que tiene la música de vanguardia de decirle a los poderes no, decirle no en distintos modos. Y volviendo al tema de la Alemania nazi, en el caso de Schoenberg, eso se tradujo por, entre otras cosas, una obra que llamada Un sobreviviente de Varsovia, que es una cantata que evoca directamente estos acontecimientos trágicos de la barbarie nazi. O sea, a partir de la enseñanza del modelo schoenbergiano, yo creo que eso se transformó en una especie de sentido común, hasta cierto punto, de la gente, de los compositores que están en ese ambiente. Y hasta cierto punto hay algunos de ellos que reivindican ese tipo de posición crítica, no necesariamente frente a un poder dictatorial, en este caso en Francia no lo hay, por suerte, así que bueno, la crítica en democracia es muy legítima e indispensable, pero por cierto no es el mismo tipo de planteo que en una situación de dictadura. Pero bueno, por darle un ejemplo que me viene a la mente ahora, hay un compositor bastante conocido en el ámbito académico que se llama Philippe Manoury, cuya última ópera, creo, o la anteúltima, ahora me queda una duda, bueno, es una ópera sobre el tema de Fukushima. A partir de la catástrofe de Fukushima hizo una obra inspirada en textos de la Premio Nobel de Literatura Elfriede Jelinek, en la cual, bueno, se tematizaba la cuestión de la energía nuclear
en particular Fukushima como un ejemplo de las catástrofes que se ciernen sobre la humanidad. Debo decir que esa obra de Manoury era un poco ambigua porque por un lado tenía toda esta dimensión crítica con respecto a Fukushima, a la vez se burlaba en cierto modo de los militantes con una especie de sarcasmo general, había una cosa un poco hasta cínica, de sarcasmo también con respecto a la militancia ecologista que denuncia alguna de esas actividades nucleares. Esa era la parte en la que yo estaba menos de acuerdo de lo que hizo. Pero bueno, le doy este ejemplo porque la ópera de Manoury fue una ópera que se dio en una sala de la Ópera Comique, que es una sala mayor aquí, y lo tomo como un síntoma de que sí, hay una cantidad de gente en esos ambientes de música académica que están dispuestos a hacer de su obra un vehículo crítico, ¿no? Lo que pasa que, bueno, históricamente hay dos tendencias mayores en ese ámbito y es, por un lado, esta dimensión, digamos, ética que viene de una cierta lectura de la obra de Schoenberg y de otros, pero sobre todo de él. Y por otro lado, hay la idea de una reivindicación de la autonomía del arte como un valor que hay que defender en sí. El hecho de que un artista puede estar haciendo su obra y que no tiene obligación ni moral ni de ningún tipo de que sea directamente un comentario de la realidad, ni que sea ni crítica ni no crítica. Digamos que el arte se justifica en la medida en que es un espacio de libertad y que eso es lo valioso que hay que defender. Y creo que si uno hace un análisis del panorama actual, va a ver que esas dos tendencias se trabajan mutuamente, en cierto modo. Yo lo puedo decir porque aparte de mi trabajo como investigador, también suelo escribir libretos de ópera y uno de ellos que hice para el compositor Sebastián Rivas hace unos años era una obra política llamada Aliados, cuyo tema era el encuentro de Margaret Thatcher y Augusto Pinochet en Londres durante la detención de Pinochet en el año 1999, cuando el juez Garzón, español, lo tuvo en arresto domiciliario con acusaciones de crímenes contra la humanidad durante su régimen dictatorial en Chile. Y bueno, esta contribución de esta ópera era una manera de decir, es una ópera que juega con las reglas del juego autónomas de la ópera y a la vez tiene una ambición crítica, en este caso frente a las figuras de Thatcher y Pinochet. En fin, son unos elementos puntuales de respuesta. Por supuesto que esta dimensión crítica no se reduce para nada, incluso ni siquiera principalmente a la música académica. La canción del Canto de los Partisanos, que algunos habrán escuchado hace un rato cuando lo comentamos, esa es una canción que se escucha desde hace unos cuantos años en muchas manifestaciones, pero en una versión reggae, una versión muy alegre para bailar, reggae, digamos, influenciada por el reggae y por la música rock. Y esa es una música política más que tiene probablemente un impacto más directo que lo que ocurre eventualmente en el ámbito académico, ¿no? Pero bueno, esa cultura de música y resistencia en cierto modo está presente y por supuesto en la obra de muchos músicos populares, que muchas veces reivindican esa dimensión crítica como algo esencial para ellos. Bueno, dentro de las preguntas que nos dejan en el chat, está la siguiente. ¿Cómo es posible estudiar históricamente lo que usted nos comentaba, las resignificaciones de las obras musicales en una perspectiva diacrónica? Bueno, es una pregunta muy difícil de responder en pocas palabras, pero esa es una dimensión esencial. Se ha vuelto, yo creo, más y más importante en los estudios musicales de estos últimos 20, 30 años. Es una dimensión esencial del trabajo de los historiadores de la música, en la medida en que, por cierto, muy interesante estudiar el génesis de una obra, la vida del compositor, cómo se le ocurrió, cómo lo compuso, si estamos hablando de un modelo clásico, ¿no? Si hay una partitura, eso se puede y se debe hacer y se sigue haciendo, pero de un tiempo a esta parte los estudios de recepción se han vuelto esenciales y la respuesta práctica es que hay
una manera fácil y una manera difícil de hacerlo. La manera, digamos, fácil, nada es fácil, pero es más fácil, por ejemplo, salir en busca de la prensa, lo que los críticos musicales han escrito a lo largo de los años sobre una obra, sobre todo, por supuesto, cuando esa obra ha sido una obra presente en el repertorio de una época a otra, ¿no? Si se habla del repertorio clásico, bueno, sobre Beethoven hay ya 2 siglos de crítica musical y una manera de estudiar la recepción es estudiar esos textos, y hay mucho que hacer todavía sobre ese tipo de fuentes, ¿no? Pero decía que esa era la manera más fácil, porque la manera realmente difícil, y es la manera casi imposible en realidad, es preguntarse cómo puedo reconstruir lo que el público, los públicos, la gente que estaba en contacto con esas obras, sintió, pensó, hizo, escribió tal vez, y ahí volvemos a la anterior, pero en general justamente el problema es que la gente no suele escribir lo que le pasa. Entonces la pregunta es cómo reconstruir lo que fue la experiencia colectiva en obras de las cuales, cuando estamos hablando de conciertos o de versiones que se hicieron hace mucho. Y ahí hay un cursor histórico que se desplaza, y es la de encontrar testigos. Yo en mi último libro traté de hacer precisamente eso en torno a un concierto que ocurrió en Buenos Aires en el año 1980. Fue un concierto de la Orquesta de París, dirigida en aquella época por Daniel Barenboim, que hoy es muy famoso y ya lo era en realidad en aquel tiempo. La Orquesta de París fue a Buenos Aires en aquel momento y dio una serie de conciertos que fueron... se hicieron en el medio de un escándalo político, porque varios de los músicos de la Orquesta de París se solidarizaron con los desaparecidos y contra la dictadura, y ese incidente político era la tela de fondo, digamos, de estos conciertos. Entonces yo lo que traté de hacer es encontrar gente que hubiera estado en ese concierto. Ese concierto fue, ahora se van a cumplir 40 años atrás, o sea que para encontrar gente que pudiera contarme algo, tenía que hablar como mínimo de gente de, digamos, 60 años de edad, sabiendo que los públicos de música clásica en aquel entonces y hoy son en general de gente mayor. Las estadísticas en ese caso son bastante elocuentes, cada vez hay menos gente joven que escucha música clásica, y eso es una realidad estudiada de distintos modos. Así que bueno, tuve muchas dificultades para encontrar algunos testigos, algunas personas que sí habían estado 40 años atrás en ese concierto y que me dieron testimonios únicos, pero bueno, a la vez, por supuesto, eran una pequeña parte del público de aquel entonces. Eran conciertos en el Teatro Colón de Buenos Aires, donde había 2.000, 2.500, 3.000 personas en la sala, y yo pude encontrar un puñado de ellos. Y aún así, ese contacto con el público, con estas personas del público, fue muy, muy importante para mi trabajo. Cuando se busca reconstruir la experiencia de cosas aún más antiguas, que ahora en los años 70 o 80, se vuelve directamente imposible en muchos casos. Y una cosa que será interesante ver de algún tiempo es cómo el estadio actual, es decir, donde hay muchas más huellas vía Internet de todo lo que hacemos, será trabajado por los historiadores, musicólogos y sociólogos del futuro, que tendrán un acceso diferente a la experiencia de la gente. Yo creo que cuando de acá a unos años se escriba sobre, por ejemplo, la pandemia del coronavirus y la música, el tipo de problemática, las fuentes para ese trabajo serán radicalmente diferentes a las que fueron para fenómenos mayores de la historia global, como las grandes guerras u otros, por esta razón, ¿no? Por esta razón y por el hecho de que la pandemia produjo una cantidad de maneras de hacer música y de discursos sobre la música que fue en proporción directa de la disponibilidad forzada de la gente para ocuparse de eso, ¿no? Así que bueno, será interesante desde el punto de vista metodológico, ¿no? Ver eso. Gracias por la pregunta. En todo caso, es una pregunta que me gustaría contestar con más detalle, pero bueno, es el marco que tenemos, ¿no?
Bien, la segunda pregunta. ¿Usted ha rastreado algunas obras formales, es decir, pensadas no con un fin lingüístico o extramusical, como lo denominaría Adorno puras, que hayan sido resignificadas? La respuesta es sí, por cierto, esa resignificación es muy llamativa, es el caso que yo más estudié. En el caso de la música de Schoenberg, del que hablaba hace un momento, porque justamente hablando de críticas musicales, a mí me interesó ver cómo la música de Schoenberg fue rechazada por la crítica musical de su época. Estoy hablando de la crítica de la ciudad de Viena de los primeros años del siglo XX. Los críticos musicales fueron ferozmente negativos, pero escribieron cosas bastante increíbles cuando se piensa ahora, negativas sobre la música de Schoenberg. Y la razón de esa, ¿no?, de esa intensidad en el rechazo era que veían, escuchaban, mejor dicho, en la música de Schoenberg una amenaza para el orden social. ¿Por qué? Porque la música de Schoenberg, cuando se volvió atonal, es decir, que no era basada en una tonalidad, que ocurre alrededor de los años 1907-1908, esa música se transforma en lo que los críticos consideran como una subversión de todo el orden social. Y la idea es que el orden tonal, las jerarquías entre los sonidos, es comparable, es análoga al orden social. Y bueno, ese rechazo de Schoenberg es una cosa que hoy parece incomprensible porque, bueno, hay mucha gente a la cual sigue sin gustarle mucho la música de Schoenberg, pero se resignificó radicalmente como una música que, precisamente porque no era tonal, representaba un gesto crítico, un gesto de resistencia o un gesto de buscar otro mundo sonoro, otra estética, otra realidad, incluso subjetiva, otra experiencia, y eso es una resignificación radical que desde entonces, digo, a partir de los años 20 más o menos, y sobre todo después de 1945, se volvió en cierto modo mainstream, ¿no? Vuelvo a decir, hay gente a la cual le gusta la música de Schoenberg no mucho o tal vez no ni siquiera la conoce, pero hay, creo, muy poca gente que diría que la música de Schoenberg es hoy subversiva, como lo decían estos primeros críticos en Viena en torno al año 1907 u 8. En su libro sobre música, dictadura y resistencia, una de las tesis planteadas es que toda música tiene carácter político. ¿Nos podría ampliar un poco más esta tesis? Pues sí, esa es una tesis que no es mía, creo, solamente, y más y más consenso de que la música es política, de cierto modo, siempre. ¿Por qué? Porque, bueno, tenemos allí todo un arco, un abanico, si se quiere, de definiciones de qué cosa es político. Si uno dice, para mí la política es el arte de gobernar, que es una definición tradicional, entonces, claro, decir que un bolero es político no tiene mucho sentido, salvo alguna excepción. Este, si uno piensa que la política tiene que ver con las relaciones de poder entre las personas, en ese caso, una música, un bolero, no voy a dar un ejemplo porque no lo he preparado, pero un bolero puede ser muy político en la medida en que un bolero donde se reflejan un discurso machista, por ejemplo, es un vehículo de la confirmación de la ideología machista, y eso es un tema político si los hay en el día de hoy. E inversamente, por supuesto, una canción que sea crítica de las relaciones de género, como bien lo saben, y yo lo comparto plenamente, las feministas, es una canción política. ¿Por qué? Porque estamos después de muchos años en donde lo político era definido por esta cuestión del gobierno, las instituciones del gobierno, eventualmente el espacio público para incluir al famoso cuarto poder de la prensa, en fin, que esta definición restringida de la política se fue ampliando a la idea de que todas las relaciones de poder son políticas, y esto es un poco una consecuencia del feminismo, y de la idea de que lo privado es público y de también la influencia
de pensadores como Foucault y Deleuze y otros que están a veces asociados con la idea de una French Theory, una teoría francesa, que ha propuesto esta generalización de lo político a los objetos culturales, a los artes. Y yo esto creo que es esencial para entender la supuesta apoliticidad de géneros como las canciones de amor en términos políticos y en muchos casos en términos de violencia de género, políticas de género y así. Por esto creo que es útil desde el punto de vista metodológico hacer usar una categoría amplia de lo político cuando se estudia música. Con esta coyuntura de la pandemia, el paradigma músico, paréntesis artista, cierro paréntesis público, ¿correctamente? Pues sería muy imprudente si me largara a contestar eso. La verdad es que nadie lo sabe y yo no lo sé más que otros. Eh, a nivel personal, es cierto que, bueno, durante la pandemia, durante la cuarentena, le hice algún trabajo, no digo sistemático, pero bueno, bastante intensivo de ir recopilando material, de ir simplemente escuchando y leyendo y mirando cosas en ese ámbito. Así que, repito, no sé, nadie sabe cómo va a evolucionar la situación global. A mí me resulta difícil imaginar que no va a dejar ningún cambio, que no va a haber que todo, no creo en aquello de volver a la normalidad. Yo creo que no hay vuelta atrás en ciertos niveles de esto, que algunos van a ser aspectos negativos, por lo menos ahora estamos viendo la crisis de las profesiones musicales, la crisis de la idea misma que uno puede hacerse de ir a un concierto, a un espectáculo, cualquiera sea, como una actividad cotidiana. Yo en ese sentido creo que no hay vuelta atrás y que nos va a quedar no solo la dificultad durante un tiempo considerable para que el sistema, los sistemas de música profesional y amateur sigan funcionando, pero también en nuestra propia relación íntima con lo musical, creo que va a haber cambios en nuestros modos de escucha, que ya los está viendo. Y bueno, no soy particularmente optimista, pero a la vez pienso que hay una oportunidad, como siempre se dice de las crisis, para descubrir experiencias nuevas. Yo, por ejemplo, tuve momentos de escucha solitaria, por supuesto, en la medida en que estábamos todos alejados, que me conectaron con otro tipo de temporalidad. Yo creo que una característica muy llamativa de esta pandemia es cómo nuestra relación con el tiempo ha cambiado, está cambiando, está siendo todo el tiempo como hackeado por la realidad. Y digo a tiempo macro en el sentido del tiempo, el año 2020 es un año que tiene digamos, febrero, no sé a ustedes, pero febrero me parece realmente el siglo pasado y no el comienzo de este año. La percepción incluso de cómo un evento se resignifica, por ejemplo, las primeras cuarentenas, cuando aquí fueron anunciadas en Francia, nos parecía las primeras cuarentenas, digo, la cuarentena en China o en Italia más cerca, nos parecían una situación completamente extraña y bueno, de un día para otro fue el tiempo real de nuestra experiencia y así en cada lugar. Y eso resignifica, del mismo modo que la historia va resignificando el sentido de las canciones, resignifica el sentido del tiempo. Y eso es una cosa que la música es muy interesante para estudiar y para producir, es que la música es tiempo en cierto modo, es que la música es tiempo y entonces mi apuesta sería que va a haber un impacto de la pandemia en los modos en que los músicos van a jugar con los tiempos de su propia música. Pero bueno, esto es más una especulación que otra cosa, porque por ahora creo que lo que más se ve es el esfuerzo considerable que hacen los músicos y no solo, y la gente en general en reconstruir aquello que fue interrumpido por esta pandemia, ¿no? Reconstruir la situación de concierto, reconstruir la idea de tocar juntos,
con todas estas dificultades, ¿no? de los delays que producen los sistemas técnicos. Yo creo que también va a haber una emergencia de formas nuevas, ¿no? de maneras de interactuar nuevas, tal vez duraciones nuevas en las obras, pero bueno, vuelvo a repetir, hay que ser muy prudente, muy modesto en esto, porque estamos aún en el medio de toda esta situación. Yo tengo una anécdota personal, bueno, que les cuento. Este año, 2020, se cumplen los 250 años del nacimiento de Beethoven, del cual hemos estado hablando. Y, por supuesto, estaban previstas una cantidad enorme de eventos, se iban a tocar las sinfonías, se iban a tocar toda su música en distintos lugares del mundo. Y la anécdota personal es que yo en enero escribí un artículo sobre el año Beethoven diciendo, bueno, ya sabemos lo que va a pasar, se va a repetir todo. Porque mi teoría, que no la renuncio por ese modo, por ese motivo, pero mi teoría es que la música clásica, más que otros géneros, funciona con un alto grado de repetición, por una razón obvia, y es que se toca en 90% de los casos música de compositores muertos hace mucho, ¿no? Entonces yo escribía en enero, este año Beethoven va a ser como otros años Beethoven, se va a repetir mucho. Y una semana o 15 días después de escribir ese texto, que era a comienzos de febrero, ya me di cuenta de que estaba completamente equivocado y que nada iba a ser como entonces, y que la ruptura de la continuidad histórica era tan importante que eso hacía a este año Beethoven un año único, y no para bien, por supuesto, pero un año singular. Y esa ruptura de continuidad, creo que aún no empezamos a medir sus consecuencias, pero estoy bastante convencido de que van a ser importantes en música como en otras cosas. Bien, vamos cerrando este espacio con dos últimas intervenciones. Tania Navarrete, saludos desde Ecuador. Con respecto al área musical, ¿cuáles deberían ser las políticas culturales que los gobiernos nacionales y locales deberían implementar y aplicar en este momento de crisis? Bueno, parece que quisiera evitar las preguntas diciéndole que no soy yo quien para decirle, salvo compartir, y eso sí, lo puedo decir sobre una base histórica. Las políticas de Estado han sido siempre indispensables para la continuidad de las actividades musicales, aún en las situaciones donde más parece que el liberalismo ha, digamos, dictado el ritmo de la vida musical. Siempre ha habido necesidad de algún tipo de marco estatal de políticas de Estado, y eso es más que nunca obvio hoy. Esto lo estamos viendo aquí en Francia. Si el Estado no sostiene la actividad de los músicos, la actividad de las instituciones musicales, pues podrían realmente derrumbarse y desaparecer. Pues nada parece más instalado en el paisaje que la música clásica, por ejemplo, digo, desde el punto de vista institucional. A la vez es de una gran fragilidad, y eso es lo que ahora se está descubriendo, y ni les digo los géneros musicales más populares, en donde las instituciones no están instaladas del mismo modo, donde hay una actividad de profesional que es un desafío permanente. Ser un músico profesional siempre ha sido un desafío, y ahora se vuelve casi vertiginoso en su dificultad. Bueno, una solución temporaria aquí en Francia, donde existe el régimen que se llama de los intermitentes del espectáculo, es decir, gente que puede cobrar un ingreso regular aún sin tener un sueldo, es decir, sobre la base de una cantidad de horas trabajadas de modo freelance. Ese sistema ha sido prolongado por un año en razón de la pandemia, independientemente de la cantidad de horas que trabajen los músicos en cuestión, como es una manera de mantener a flote, bueno, la supervivencia de toda esa cantidad de músicos que hasta ahora dependían de ese sistema. Ese es un ejemplo, y no es por decir que el Estado aquí es más virtuoso que en otros lados, es indispensable, yo creo. Esto me parece evidente, y eso en todos los géneros musicales y probablemente en todos los países. Es mi opinión de ciudadano, si se quiere. ¿Piensa usted que de esas reinterpretaciones, al modificar la armonía, el ritmo, entre otras, modifican el significado que posee la obra?
Pues sí, desde ya. Es cierto que tendría que haber sido más claro. Hace un momento estuve hablando más bien de resignificación de una obra que se vuelve a tocar de modo idéntico. Es decir, la novena sinfonía de Beethoven, en términos de que lo que la gente dice, siente, piensa, no paró de cambiar desde el año 1824, aun si hay, bueno, temas más recurrentes que otros, pero básicamente va cambiando, pero la obra sigue siendo en principio la misma, ¿no? Se puede tocar un poco diferente, más o menos rápido, pero bueno, esas diferencias son más bien menores. Si eso es así cuando la obra sigue siendo idéntica a sí mismo, es con mucha mayor razón cuando hay modificaciones musicales en los arreglos, ¿no? Por ejemplo, otro de los temas que yo investigué, Isabel lo recordó en su gentil presentación, es la historia del himno nacional en mi país, en Argentina. Yo esa cuestión la empecé a investigar en comienzos de los años 90, cuando estaba yo completamente obsesionado por lo que había sido las versiones militares y militaristas del himno nacional. Y bueno, eso para mí definía la significación de esa canción patria, y por eso tenía una impresión más bien negativa del himno argentino en aquella época. Pero justo en el año 1990 salió la primera versión, digamos, heterodoxa del himno, que fue una versión grabada por Charly García, también en ese caso era él, y que es una versión rock, digamos, una versión pop, rock, y que en todo caso es una versión personal. La armonía en términos de cuáles son los acordes están más bien respetados en general, pero todo el arreglo, todo el clima musical es completamente diferente. Y desde entonces, desde el año 1990, en que Charly García hizo su versión, hasta el día de hoy, y la última fue hace una semana, la versión de la Mona Jiménez, que es un famoso músico del género del cuarteto cordobés, que es un género popular y legítimo en términos de la cultura oficial. En fin, la Mona Jiménez hizo su propia versión del himno argentino, y eso yo lo vi como un testimonio interesante y hasta divertido de la resignificación de una canción conocida por todos en mi país, resignificada no solo porque la situación es nueva, sino porque el arreglo es nuevo y el intérprete dice, mejor dicho, canta a su modo desde su perspectiva. O sea que la respuesta es un sí categórico, cambia. Cualquier cambio, incluso los cambios técnicos, como una armonía más o menos compleja, cambian, en mi opinión, el sentido de una canción, de una obra, de un tema, de la música, cualquiera sea. Bien, y esta es una solicitud de Liliana Aymar. Quisiera que nos recomendara algún escrito o libro acerca del tema para profundizar. Eh, ¿De cuál tema estamos hablando? Bueno, hemos hablado de muchos temas, es un poco inmodesto, pero yo los invito a leer los libros que he podido hacer sobre estos temas. Creo que por suerte algunos de ellos se consiguen en Colombia, pero para que no parezca que termino sobre una nota de autopromoción, mi autor, pero es un autor muy controversial, mi autor preferido sigue siendo la obra de Adorno. Hasta el día de hoy sigo escribiendo sobre él. Es un autor difícil, así que espero que no sea desalentador para algunos, pero es alguien que ha pensado en las relaciones entre música y poder y política en el siglo XX como nadie, y es todavía hoy, que se cumplen 50 años de su muerte, se cumplieron el año pasado 50 años de su muerte, un autor apasionante. Y si no, si es por dar una recomendación, pero más en un tono universitario, digamos, además hay muchas cosas para leer, de testimonios, sí, de autobiografías. Por ejemplo, les puedo recomendar la autobiografía del Indio Solari, que es un gran músico de rock en la Argentina. Es un libro fantástico que tengo por aquí en mi biblioteca. Lamento no poder darles un ejemplo colombiano, discúlpenme. Pero si es por dar una recomendación suplementaria en el campo universitario, hay un libro en inglés que puedo mencionar que se llama Ways of Listening, modos de escuchar, cuyo autor es un psicólogo de la música inglés llamado Eric Clark.
y que se interesa en cómo nuestro modo de escuchar está definido por el entorno. Es lo que se llama una metodología ecológica, pero no ecológica en el sentido de la defensa de la naturaleza, aunque no es contradictorio con ello, sino ecológico en el sentido de que siempre escuchamos en un contexto que es como un entorno, como un animal que se pasea en un bosque, por ejemplo, o en su entorno natural, en su nicho ecológico. Nosotros también estamos en nuestros nichos, en nuestro lugar, y eso es lo que el libro de Eric Clarke permite entender. Y por último, quisiera también recomendarles la lectura de una musicóloga feminista, Susan McClary, norteamericana, que escribió ya hace unos cuantos años, en el año 92, un libro llamado Feminine Endings, como finales femeninos. Ha sido traducido al francés, no que yo sepa al castellano, pero bueno, en inglés está disponible y es el inicio de toda una crítica feminista bastante radical a cómo la música clásica, incluido Beethoven, por otra parte, ha estado en parte integrado al patriarcado y por lo tanto asociado a la dominación masculina desde hace mucho. McClary y otros autoras han abierto todo un camino que es muy importante socialmente y muy interesante desde el punto de vista intelectual. Así que bueno, para resumir, tendría esos tres nombres para darles: Adorno, Clarke y McClary. Yo estoy abierto a contestar preguntas por mail. Mi correo es fácil encontrarlo en la web, así que si hay más preguntas, por supuesto, pueden escribirme. Y gracias por su atención Sí. y por estas preguntas. Tenemos espacio de responder una última pregunta, Esteban. ¿Sí? ¿Cómo no? Bueno, Fabián Molano, señor Bush, ¿cree que hay incidencia negativa en los entornos sociales a partir de la escucha de algunos géneros musicales comerciales que deterioran los paisajes sonoros y profundizan simbolismos de narcoculturas, violencias y demás? Es una pregunta interesante y difícil de contestar porque hay dos tipos de críticas históricamente, ¿no? Creo que usó la palabra comercial esta persona. Hay una crítica histórica que es de origen de los años 20 más o menos, que es la idea de que el mercado es corruptor por principio. Y esto es una manera de volver a Adorno en particular y otros autores que han dicho que había un efecto social negativo en la inclusión de la música popular en cualquier sistema de mercado. Y esta crítica, que ahora pasó en cierto modo de moda, ¿no? Por lo menos no es tan convincente con los años 40 como en los años 40 o 50 o incluso 60, esta crítica sigue existiendo y sigue teniendo buenas razones parciales desde mi modo de ver, porque es cierto que hay lógicas de mercado que van en desmedro de la calidad y hay, bueno, lo que ya sabemos, ¿no? Hay una máquina de producir masivamente que no necesariamente privilegia la originalidad o la creatividad. Esta crítica general nunca se puede realmente saldar y a la vez hay que modularla porque si uno llega a la conclusión de que nada de lo que esté en el mercado, por el hecho de estar en el mercado, vale la pena, entonces prácticamente no hay más nada que escuchar porque aún la música de vanguardia está en cierto modo, integrada al mercado. Así que una discusión es qué decir de la herencia de la crítica de la industria cultural, que es el término que Adorno y Horkheimer usaron. Después está otra cuestión, y eso creo que está más cerca. Usted mencionó, la persona que hizo la pregunta mencionó los narcotraficantes. Se podrían mencionar otros casos problemáticos como de qué modo los movimientos de extrema derecha, o mejor dicho, los grupos de extrema derecha, suelen estar asociados, y es generalmente injusto para algunos de esos músicos, pero bueno, se los asocia mucho a un tipo de rock muy duro, a veces algunas formas de rock metal que reivindican a la vez una cierta agresividad,
Ahí quisiera hacer una distinción. No todo el rock pesado, como se le dice en Argentina, o el heavy metal o el death metal, es de ultraderecha, ni mucho menos, que quede muy claro. A la vez, incluso digo lo contrario, que muchas de esas músicas tienen un origen en los movimientos anarquistas, es decir, de crítica a la ideología del Estado y también a la derecha. Pero sí es cierto que hay este fenómeno, grupos de ultraderecha asociados a grupos de rock. Y bueno, esto por supuesto que lo veo como algo negativo, por supuesto, porque con ese tipo de rock muchas veces esto es un vector de propaganda para algunos de estos grupos de ultraderecha, y eso es deplorable, porque además se basa en una estética de la violencia que es en sí un problema estético como tal. Yo no estoy diciendo que hay que suprimir toda alusión a la violencia del arte, porque el arte existe precisamente porque es un modo de trabajar socialmente la cuestión de la violencia, pero sí pienso que es negativo, como el de toda propaganda, el efecto de músicas bueno, que están al servicio de causas incompatibles con los derechos humanos y con los respetos de las personas. Bien, pues nos hemos excedido un poco en el tiempo. Nos encantaría seguir dialogando con Esteban por todo ese conocimiento que nos ha permitido. No sé si el maestro Menandro tenga alguna observación final o damos por finalizada la conferencia. No, yo simplemente agradecer a Esteban que ha compartido ese conocimiento con nosotros a través de este medio y nos ha permitido pues ampliar muchos campos que son de su dominio. Muchísimas gracias, Esteban, y esperamos que en lo sucesivo podamos seguir con este contacto y compartiendo pues este conocimiento tan para el desarrollo de nuestra cultura y obviamente importantes aportes para lo que conversábamos fuera de cámaras acerca de lo que es la latinoamericanidad. Por cierto, yo le agradezco a usted, José, y a Isabel, especialmente por esta oportunidad de dirigirme a un público colombiano. Yo le decía también fuera de cámara, es la primera vez que voy a Colombia y me parecía como un chiste malo dada la situación. Espero que alguna vez se haga realidad, pero entre tanto sí hay para mí una alegría particular en estar compartiendo esto con otros latinoamericanos, porque las problemáticas son comunes y las músicas en muchos casos también, y porque además estamos embarcados, creo, en una discusión global, puesto que si hay algo que esta pandemia nos ha recordado y mostrado de múltiples modos, es que realmente hay una común humanidad, y no solo la humanidad, sino también los seres vivos que estamos de algún modo en el mismo barco, ¿verdad? Y ese barco se llama el planeta Tierra. Así que espero que podamos seguir conversando. Gracias a todas las personas que me escucharon y hasta pronto, espero. Muchas gracias una vez más, Esteban. Para el Banco de la República, para nuestros públicos, ha sido un honor poder compartir este espacio de diálogo en torno a lo que ha sido su conferencia muy acertada, la música entre la resistencia y la resiliencia. A nuestro público que nos siguió a través de Banrep Cultural, también muchas gracias, y continuamos esta tarde con la programación de nuestro seminario a partir de las 2:30.